Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy os traigo un vídeo que me habéis pedido mucho y se trata de pintar piel con lápices de colores baratos. Algo que siempre me habéis pedido en el canal es que pinte piel y otra cosa que me habéis pedido mucho es que pinte con lápices económicos. Así que eso es lo que vamos a estar haciendo en este vídeo. Como veis, los lápices que voy a utilizar son estos de aquí. Los he comprado por 3 euros así. Y si sois de aquí de España, sabéis perfectamente cuáles son. Son los típicos alpinos de siempre, de toda la vida, los que se usaban en el cole. Pero bueno, como veis, la gama de colores es la típica de este tipo de lápices. Son 12 colores y seguro que los que tengáis de la marca que sean van a ser más o menos los mismos colores. Lo primero que hago es con el color marrón oscuro o café, como le digáis. Lo que hago con este color es ir haciendo un poco la línea para tener una guía. Esto en realidad lo podéis hacer del color que queráis, pero a mí me gusta hacerlo con este color. Una vez ya tengo la línea más o menos hecha, no pasa nada si no queda muy opaca en algunas partes porque luego le podemos volver a dar. Esto es solo para tener una guía. Luego voy a coger un color para la sombra y yo normalmente uso el azul o el violeta. Voy a usar en el primer dibujo el color azul y en el segundo pues voy a usar el lila, aunque a mí personalmente me gusta más usar el lila. El truco de estos colores está en hacer capas, así que en las primeras fases lo que tenemos que hacer es ir pintando muy clarito y ya luego vamos oscureciendo un poco más. También os digo que en el primer dibujo, como ya estoy acostumbrada a los lápices Prismacolor, yo ya me creía que estos lápices iban a pintar igual. Y ya os aviso que el primero no quedó tan bien como a mí me hubiera gustado, pero era la primera vez usando estos lápices después de muchísimo tiempo, vamos, desde que era pequeña, y ya estaba acostumbrada a los otros lápices y obviamente no pintan igual. Una vez tengo aplicada la base de la sombra con el color azul, voy a pasar ahora el color marrón por encima de algunas zonas del color azul. Como veis, lo que estoy haciendo es aplicar capas unas encima de otras y luego el color azul no se va a ver. Y lo que se trata es ir superponiendo varios colores para conseguir el color de piel deseado. De todas formas, hay mogollón de colores de piel, de tonos diferentes, así que dependiendo del tono que queramos conseguir, tendremos que usar unos colores u otros e ir oscureciendo más o menos. Por ejemplo, en el primero estoy haciendo una piel más morena y en el segundo voy a hacer una piel un poco más clara. Pero más o menos los colores que utilizo van a ser los mismos. Para el tono base de la piel utilizo en este caso el naranja porque, como os he dicho, lo que quiero conseguir es un tono más que tire a marroncito, así. Y luego con el color rosita claro o rosa palo, no sé qué color es exactamente, con este lo que voy a hacer es en las partes que tienen que quedar más claras, pues ahí es donde le doy. Aunque algunas zonas, como veis, las estoy dejando en blanco. Y eso es porque quiero que queden algunas zonas así de luz. Entonces, como el color más claro que tenemos en este set es el que os estoy diciendo que es como rosa o beige. Y entonces por eso dejo las zonas blancas. Y bueno, el proceso es este. Como veis, estoy repitiendo una y otra vez los mismos colores, solo que apretando ya un poco más. Al principio es todo muy suave y luego ya se aprieta un poco más. Una vez que lo tengo más o menos listo, como veis ha quedado así una piel morena. En general se puede apreciar cómo pintaría yo este tipo de piel. Y para terminar, como estos lápices no pintan, ya he aplicado un montón de capas y no van a pintar,
Lo que hice fue utilizar el portamina para sacar los detalles, sobre todo en los ojos, las pestañas, las cejas también le puse, en algunas partes de la línea para oscurecerla un poco. Para eso pues utilicé el portamina, pero también podéis utilizar un lápiz, un fine liner, un rotulador, lo que tengáis, vaya. Otra cosa que os tengo que decir es que este papel tiene un poquito de grano, así que al tener grano se queda un poco la textura del lápiz. A mí esto la verdad que ya no me importa, antes me importaba bastante de quitar los puntos que quedaban blancos y dejarlo súper pulido, pero últimamente ya me está importando menos. Si queréis que quede bastante liso, os recomiendo que utilicéis un papel suave y sin grano. Bueno, para el segundo tipo de piel, como os dije antes, esta la voy a intentar pintar un poco más clara. Y para empezar hago lo mismo que antes, delinear con el color marrón. Y ahora, en lugar de utilizar el color azul para las sombras, voy a utilizar el color violeta. Yo casi siempre para las sombras utilizo este color porque me gusta más que el azul, pero en realidad podéis utilizar el que más os guste. Y los pasos a seguir son los mismos que antes. Como tenemos pocos colores, solo son 12, y de los 12 no los he utilizado todos, sino como 8 por ahí, diría yo. Bueno, para la piel en realidad no vais a utilizar todos los colores. La cosa es que no es lo mismo tener pocos colores que tener una gran variedad de tonos. Como tenemos muy pocos colores, tenemos que ir mezclándolos unos con otros para ir sacando el color que queremos. Por eso el truco está en ir aplicando los colores primero suave, capa por capa, e ir superponiendo unos y otros hasta conseguir el color que queramos. Para hacer una piel más clara, el color naranja lo utilizaremos muy poco o no lo utilizaremos. Si la piel que quiero pintar es muy blanca, no voy a utilizar el naranja, esa es mi manera de hacerlo. Pero como esta no la quiero hacer tan blanca, voy a utilizar un poquito de naranja. Y luego ya el que más voy a utilizar en este tipo de piel es el color este que os he dicho antes, que es como beige. También en este tipo de piel no nos podemos pasar con el color marrón, porque si no la piel se va a oscurecer demasiado. Yo lo que hago es utilizarlo en las sombras y muy poquito. Cada uno tiene su forma de pintar las pieles. Hay muchísimas formas de pintarlo, obviamente, porque cada uno utiliza los colores como le va gustando. Y eso hace que haya infinidad de formas de hacerlo. Lo que tenéis que hacer es ir probando, ir practicando para ver lo que os gusta, lo que no. Y como siempre os digo, si no tenéis materiales muy caros no pasa nada. Podéis pintar con los que tengáis, ya que con estos colores también se pueden hacer bonitos dibujos. Todo está en la práctica, en ir buscando lo que nos gusta. Y no os desaniméis por no tener materiales, no lo dejéis. Como os dije antes, a mí el segundo me ha gustado más que el primero, porque ya como que tenía la práctica de estos lápices, que al principio no sabía muy bien cómo iban a ir. También os digo que yo recordaba los lápices alpinos como que pintaban mejor, no lo sé. A lo mejor es que como ya he probado lápices mejores ya me parecen un poquillo malos, pero los recordaba que pintaban mucho mejor, pero bueno. Por cierto, algo que me preguntáis muchísimo en los comentarios es qué materiales estoy utilizando, porque no digo los materiales que uso, y siempre os lo dejo en la cajita de descripción. Ahí vais a tener todos los enlaces si los encuentro, que normalmente sí, y si no encuentro el enlace, pues os pongo el material que estoy utilizando. Así que siempre mirad en la cajita de descripción. Espero que os haya servido. Esta es mi manera de pintar las pieles con 12 colores. Bueno, en realidad menos, con colores baratos. Si lo utilizáis para practicar y queréis que vea cómo han quedado vuestros dibujos, si queréis que os comparta en Instagram, me podéis etiquetar. Como veis, en la otra hoja también he pintado otro tipo de piel,
que es más colorida, y simplemente para que veáis que con los colores se puede hacer lo que sea. Si tenéis cualquier duda me la podéis dejar en los comentarios y nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo.